¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video que no es la charlita oficial, llamémosle, que tenemos todas las noches, donde un grupo de fanáticos nos reunimos, hablamos sobre herramientas, tareas cotidianas, experiencias vividas, sino que es un videíto, no digo al pasar, pero es un videíto donde quiero primero agradecer a las personas que verdaderamente se tomaron el tiempo, que recogieron el guante de buscar la verdadera etimología de la terminología retro tools. Olvidémonos, perdón, estoy con un problema nasal, no me gusta comerme las heces, me gusta la buena oratoria. Muchos dirán, y no la están logrando en absoluto. Bueno, sepan disculpar, lo intento. Al menos puedo hablar sin trabarme. Nada, hay un amigo, un video vidente que dice, me vuelve loco el hater. No, sí, antes que se empiecen a escribir, lo digo yo y ya está. Acá vienen buscando el bife que no les dio el padre. Eso es así. Pero bueno, nada. Muy contento y agradecido con las personas que verdaderamente tomaron en serio lo que yo quería decir, lo que yo quería manifestar. Quiero que entre todos, los que estamos en esto, los apasionados, los amantes de las herramientas, eh, bueno, lleguemos a un acuerdo o tratemos de encontrar la etimología lógica a la terminología retro tools. Olvidémonos de quién la, entre comillas, no me gusta mucho este gesto, pero entre comillas, olvidémonos de quién la inventó y en qué situación, dado que cuando a uno se le ocurre algo es porque lo vio en algún lado o bueno, yo puedo escribir algo muy parecido al Quijote o puedo escribir algo muy parecido a Casa Tomada, pero no deja de ser una secuela de Cortázar o una secuela de algún otro gran escritor. A lo que iba. Coincido mucho con el amigo Gregorio, que para transformarse como mínimo, dado que vi que hizo un video de evolución inmediatamente después de ver la consigna, yo no soy de dejar consignas, nada, pero me parece que a los que nos gusta esto, que amamos las herramientas, porque verdaderamente amamos las herramientas, los que no encontramos un fin comercial en ellas, eh, bueno, estaría bueno hablar con propiedad. Coincido con el amigo Gregorio que una Retro Tools no puede seguir, no puede ser una herramienta que se siga fabricando. Por ejemplo, y esto lo estaba diciendo, olvidémonos dónde nació ese tema. Pero eso nació en un manotazo de ahogado de MHC Tools cuando yo compré y probé la Pico del Oro Enie Rucci. Digo Enie porque quedó como un moño, no por miedo a los Rucci, porque verdaderamente fue así. Yo hablaba mucho, casi todos los días, por WhatsApp con MHC y me decía, ¿y qué tal vas con la Pico del Oro? Y la estoy probando levemente. Ya va a llegar el momento de un haciendo fuerza en la vida real, un desempeño de tareas un poco más exigido. Bueno, finalmente llegó. ¿Vieron esos cambios de flotante? Que uno claramente sabe que tiene que ir a cambiar el flotante, ya sea porque el cliente le mandó un videíto que son herramientas imperiosas, o herramientas no imperiosas, herramientas imperiosas para que la tarea sea más fácil, saber qué presupuesto dar, qué herramientas llevar y cómo más o menos encarar la situación. Es una herramienta muy útil el videíto del cliente, pero no esos videitos de 2 a 5 segundos. Un video de 10, 15 segundos donde se vea verdaderamente el problema
y uno por ahí lo va guiando para ver determinadas arterias. Una clienta me mandaba videos de 2 o 3 segundos. Quería, y abro un paréntesis dentro de otro, me recuerdo, hará 2 o 3 años, 3 años de eso, se le pinchó el termo y le digo, ¿me puedes mandar un videíto? Y me manda, es como que estaba sentada con el celular, vamos a imaginar que este es el celular, hizo así y me lo volvió y listo, me mandó el video. No, yo necesito saber si el termo está apoyado, si está trabajando a gas natural, a gas envasado, si está colgado, apoyado, si es carga inferior, superior, si está dentro de un nicho. O sea, ya sé, me mostraste el termo colgado y el agua perdiendo abajo, pero a lo que voy. Recuerdo que fue una situación, porque ustedes también se olvidan a veces de cómo viene la conversación. Fue una situación, yo los pongo en contexto nuevamente, hablaba bastante con MHC 3 a 4 años atrás, 3 vamos a decir, y me decía, loco, ¿cómo venís con la toma de contacto de la Pico del Oro Ruchi? A ver si ya vamos subiendo algo. O sea, yo la pagué, ¿no? Pero quería como que todos los canales más o menos sea de lo que se hablaba. De hecho, lo hizo Técnica X, lo hizo Mantecol Videos, lo hizo él. Le digo, mira, vengo haciendo cosas leves, ya no me gustaba la herramienta, es una chapa, pero bueno, por ahí aflojando un vástago. De todas maneras, si nos ponemos a probar y a decir lo que sinceramente pasaba, en cosas donde uno requiere imprimir poca presión en las palancas para que la herramienta trabaje y logre un objetivo, había que hacerlo, había que anexar un poco más de fuerza para que la herramienta sí tenga dicha mordida que tanto le asignan. Bueno, sacando que le faltaba una posición, qué sé yo. Finalmente llegó el día, dado que voy a hacer ese cambio de flotante, no llevé llave para caño, no llevé la 303 de Irimo, y vieron ese cambio de flotante que por ahí se sale de control y se corta, porque por ahí los plomeros van metiendo una especie de avisagrado de codos dentro del tanque, ya sea para bajar el nivel o porque les quedó incómodo y quieren darle cierta distancia. Bueno, cada uno tiene sus situaciones y las resuelve como puede. Cuestión que se me cortó un niple galvanizado que estaba sumergido dentro del tanque. El flotante se fue y quedó flotando. Después, haciendo una pericia más minuciosa, cambié el flotante, pero lo que estaba perdiendo, que hacía que rebalse, era el niple galvanizado que estaba dentro del tanque. Por ahí sí, el flotante dejaba pasar un poco más de agua y lo encontraba sumergido dentro de la misma, pero mantenía el nivel constante, no rebalsaba. Pero bueno, harina de otro costal. ¿Qué tengo que hacer? Aflojar el caño. Tengo que aflojar dos caños. Uno, el que entra en forma horizontal dentro del tanque, y el que sube, todo galvanizado, cañerías antiguas. Bueno, no tenía llave para caños, estaba con la Baco doble cremallera 7 posiciones, la Ruchi, y pensé, digo, bueno, llegó tu momento. Bueno, la posiciono, le doy carga, pero carga que verdaderamente hice fuerza. No, no es que estaba jugando, no era un juego, era un haciendo fuerza en la vida real, en alturas, bien posicionado, como le gusta decir a un par. Eh, Le di carga a la herramienta, a duras penas lo aflojó. Yo después hice una pericia un poco más exhaustiva, dado que me gustaba analizar bien todo. No estaba tan soldada, obviamente, la rosca, producto de que se ve que el plomero que estuvo inmediatamente antes, algunos años, ya había armado esa arteria con teflón.
Pero me quedaba sacar el montante, poner una llave de paso, que eso lo hice todo en polipropileno, porque la señora me dijo, necesito tener una llave de paso, porque yo la de la vereda no la puedo manipular, entre paréntesis, los de aguas argentinas, en una época manejaban una llave de porquería, que al momento de tener que verse en la obligación de cerrarla, se partían sin remedio, y Dios quiera que se partan en la posición abierta, porque se parten en la posición cerrada es para renegar un ratito. Está bien, se da intervención a la cuadrilla, ellos lo solucionan, pero no está bien visto. Bueno, digo, loca, llegó tu momento, le digo a la N. Rucci, llegó tu momento, vamos a aflojar este montante. Yo ya la miré, después de haber hecho fuerza para aflojar el niplecito horizontal, y no había quedado igual la herramienta, verdaderamente no había quedado igual la herramienta, es muy dura, lleva la fuerza para donde puede, se dobla como un moño. Vamos a aflojar el montante que sube, había una cupla a 10 centímetros del piso. Digo, bueno, si logramos aflojar esta en alguna de sus extremidades, ya sea que salga con la cupla o que salga sin la cupla, va a quedar una rosca macho o una rosca hembra, o si se corta le pongo un acople. Bueno, y ya está. No tenía lugar a meter la terraja que no había llevado, y a la vez había que romper un montón, y ya no era un simple cambio de flotante, que ya tampoco estaba haciendo un simple cambio de flotante. A eso le anexamos la llave de paso. Bueno, listo, no hay problema. Me posiciono ya sobre nivel de losa. Bueno, hago fuerza, la pico del oro, se hace un moño, pero un moño. La cremallera no zafó, las mordazas dentadas no se marcaron, pero se dobló mal, fea, horrible. Bueno, llego al termino la tarea con la Baco doble cremallera, 7 posiciones, que ustedes la ven siempre, buena herramienta, no le tenía demasiada fe. Ya la pagué económica en aquel momento y era algo que yo en Baco estaba acostumbrado a la 224, la 224 Ergo. Bueno, ignorancia de uno. Gallina alimentada a mierda, ve maíz y sale corriendo. La doble cremallera de Baco, a mí me tocó una unidad sin juego que va muy bien al margen. Bueno, llego, nobleza obliga, loco, mirá, pasó esto con la pico del oro. Digo, no va, es una pico del oro que no va, verdaderamente como pico del oro no sirve. No sirve porque tiene esta falencia, esta falencia, esta falencia y esta falencia. Se dobla como un moño, es demasiado dura, transmite la presión para arriba y explota donde puede. Se cruza, se dobla, al no tener el fusible o el área frangible de poder quizás zafar el perno pivote o la cremallera, se retuerce, es así, funciona así. Bueno, vibraciones torsionales. En un motor es cuando está en marcha, en este caso es cuando uno le imprime fuerza. Loco, la pico del oro no va. No va. Yo la pagué, tengo la libertad de decirlo, de comentarlo. Te pido por favor no hagas el video. Yo te voy a dar otra unidad. No puedo no hacer el video. El video lo tengo que hacer. Tengo que contarles a los muchachos, que en aquel momento éramos muchos menos. Tengo que contarles a los muchachos que la herramienta se rompió. Bueno, listo. Ya me comunico en forma paralela a esta situación con los Rucci. Le digo, mira, se me dobló la picoloro, yo la compré. No lo tiro a la cancha al chabón, no es que digo se la compré a fulano de tal, o fulano de tal me dijo que te la compraba vos, nada, yo nada. Yo compré la picoloro, qué macana, me podés mandar alguna, hasta ahí de 10, me podés mandar alguna foto porque así mejoramos el producto, que esto, que lo otro.
Sí, tomá, pum, pum, pum. Que es la que yo uso como pixera. La otra la enderecé un poco a martillazo, está la foto por ahí con su blister. Bueno, le digo a MHC, digo, mirá, loco, se dobló como un monio. La verdad, no va, no va, no va. Hago el video, comenta. No, Tano, lo que pasa es que ellos hacen retro tools. ¿Cómo vas a hacer retro tools, loco? O sea, me parece una salida, un manotazo de ahogado esa devolución, dado que yo ya en otro video di el ejemplo. Es lo mismo que Ford, por citar algo, o vamos a decir otra marca, que Fiat se ponga, que ya lo hizo, con paupérrimos resultados. Pero vamos a volver al ejemplo de Ford para que sea un poquito más claro y no haya vertientes en mis dichos. Porque el que quiere entenderlo entiende cuando uno lo explica con manzanas y nada, le da lo mismo, entienden el concepto. Cuando no quieren entender, es lo mismo que Ford diga, vamos a hacer el Forá nuevamente. Éxito de ventas, listo. Y te hacen un Forá de la época de 1904, no sé muy bien la fecha, pero hay Forá o Forté de 1904, arranque a manija, 4 bujías, cabeza plana, válvulas laterales, que te da 60 km por hora. Es lo mismo que pase eso, no se puede fabricar algo retro. ¿Cómo vas a fabricar algo retro? Eso yo lo vengo diciendo desde que MHC me dio esa devolución. Es una retro tools. ¿En qué momento deja de ser una retro tool? Lo mismo que los destornilladores chotardos, esos que hacen con el brazo palanca. Déjense de joder, loco. Ya tienen las máquinas, ya tienen la gente. Siéntense a dibujar un poquito y hagan otra pico del oro, porque va a pasar lo que sí se dio ahí no me recuerdo, en la comunidad de Gregorio, de Miguel, que ya hay una Enerrucci naranja con una sigla que para mí es un nombre, como puede ser MHC, y el chabón ya se hizo su línea de herramientas. Así que hojaldre, porque puede estar pasando. Yo les agradezco de todo corazón que los amigos, los seguidores del canal, den su punto de vista. No lo quieren dar acá en YouTube por cuestiones de que no caerles mal a otros, o no quieren que se mueva el video porque dicen que si comentan mucho. Yo no les estoy dejando la tarea para mover el video ni nada. Quiero que los que estamos en el mundo de las herramientas, los que amamos las herramientas, cuando hablemos de una retro tools, sepamos de qué estamos hablando. Yo no puedo decir que esto es una retro tools. Depende con qué ojo lo vea. Depende con qué, bajo qué. Yo a esta herramienta, por ejemplo, y no estoy yendo contra el criollo porque justo agarré la Diamond. No sean tan malas personas de querer generar puterío. Pero yo a esta herramienta no la puedo ver con ojos de retro tools. Fue contemporánea a mi época, la trabajé, todo lo que tiene gastado esta herramienta se lo hice yo. O sea, fui contemporáneo a ella. O sea que eso me convierte también en una especie de retroplomero. No sé, la verdad no tengo idea. Pero bueno, creo que entre todos vamos a lograr una etimología lógica del término RetroTools. Coincido con Gregorio, para transformarse en RetroTools debería no estar en fabricación, no se debería poder fabricar ya, no se puede fabricar algo viejo ahora. O sea, así que se desestima que R-Trucci haga Retro Tools. Hace picoloro de paupérrima calidad trasladado a pinzas de presión de paupérrima calidad y trasladado a llaves de caño, que no son llaves de caño, pero bueno, el que le gusta, le gusta. Verdaderamente yo con esa marca
no me voy a llevar bien, no me llevo bien, no entré en el frente que querían hacer de hablar de herramientas premium sin siquiera haber apretado un codo. Y no lo puede negar. Él será neutral, imparcial, orinará agua bendita. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó con Rucci? ¿Cómo puede ser que hizo todas las gestiones para que todos los canales muestren la herramienta y ya estaban diciendo que algo era premium antes de siquiera poner una canilla? Yo no soy Robin Hood. Al chabón no lo odio, no me cae mal. Sí, o sea, perdón. No lo odio, sí me cae mal. Me parece muy pedante, muy creído, disfrazado de humilde. Y creo, y esto va por mi cuenta, como todo lo que yo digo, si alguno piensa igual, bueno, bienvenido sea. Eh, hicieron esa comunidad donde se autodefinen la autoquiebra financiera o, no sé, la autodestrucción monetaria, no recuerdo el término, pero me parece que los únicos que se están, esto es una apreciación personal, no estoy hablando mal, estoy simplemente diciendo mi parecer, para mí que los únicos que se están en quiebra, en la autoquiebra, son los súbditos. No sería el señor MHC. Eh, ¿Qué sé yo? Hay gente dispuesta a pagar mucha plata por determinadas herramientas retro o antiguas. Pero bueno, quería agradecerles a los que se sumaron a esta movida eh, para verdaderamente saber en qué momento corresponde llamarle Retro Tools a algo o no. Dado que, bueno, yo tengo el modismo, quizás mal usado, que no lo saqué, no lo tiré a la cancha, eh, no lo tiré a la cancha de manera manotazo de ahogado, sino que algunas herramientas las llamo antológicas, como que tiene, soy redundante en mis palabras, una antología. Esa definición viene de definición no sobre herramientas, sino que me quedó dando vuelta el concepto de una colección de discos que yo compré de Juan Manuel Serrat, de Joan Manuel Serrat, que decía Antología, 1963-1969. Podíamos encontrar todas las canciones espectaculares en esa brecha de tiempo. Algunas en catalán, otras castellano. Pero bueno, nada. Gracias por sumarse a esto que no pretendía ser algo en chiste ni a modo sorna. Pretendía ser algo serio. Por otro lado, conseguí una pinza de punta Mex, como había prometido en un videíto ayer. La pagué. Esto que ven ahí es el precio, 10. Pero en el mismo acto que la voy a comprar, porque esta estaba y tenía unos precintos y estaba colgada en la reja a modo de exhibición. Y me había ofrecido, dado que le daba mucha pereza descolgarla, la Rottweiler de nueva generación, que yo les puedo asegurar que tengo genéricas con esos grip, que en este caso, bueno, dice Rottweiler, en el caso que les cuento, esta es una Metz. Entonces me vi muy tentado porque con tal de no descolgarla, me decía, te cobro esta y te la cobro al precio de esta, a 10, y te la llevas y ya está. No, yo quiero la Metz, porque te vengo comprando Metz. De hecho, es el lugar donde compré una de las pinzas de punta plana. Y le digo, y ya había registro ahí, entonces, o sea, registro
de que yo verdaderamente le estoy comprando herramientas Metz, entonces cortá el precinto que tiene y vendeme la que tenés en exhibición. Y en exhibición poné la otra. Y bueno, nada. Después me vi tentado y dije, ¿por qué no compré también la Rottweiler? Son dos herramientas que se pueden llegar a utilizar bastante, pueden llegar a tener un buen desempeño. Y de paso mostramos cómo una genérica es exactamente igual a una Rottweiler. Porque tengo genéricas con ese mismo grip que simplemente no dicen Rottweiler. Muchos dirán, eso ya lo mostró el querido criollo. Te está subiendo un pony, te está subiendo un bondi. Eso ya lo mostró el querido criollo. Bueno, no lo había visto yo en vivo y en directo algo tan tangible. Es la misma herramienta, la misma calidad, la misma dureza, porque yo tengo memoria en las manos de cómo va cada herramienta. La manié, hice esto simplemente con el blister. Está mi sobrino presente que no me deja mentir. Y le dije, no, yo quiero esta. Porque quiero ver si verdaderamente, o sea, no digo verdaderamente y que no se malentienda, no estoy desacreditando, no le estoy mojando la oreja a Gregorio. Gregorio es un colaborador del canal, además de ser un colaborador constante del canal, es una persona que está dentro de mis afectos, que yo aprecio y admiro. Y nada, me dolió que le haya pasado eso. Pero compartimos hasta eso. Eh, no vamos a buscar la mejor unidad para testear o probar. Testear pertenece a otra persona. No vamos a buscar la mejor unidad de la marca o de la distribuidora para probar. Vamos a juzgar la que llegó a nuestras manos. Porque si no, todas darían el mismo resultado. No sé si me explico. Si yo busco la mejor de Metz, la mejor de Inco, todas serían excelentes. Entonces hay que dejarlas que se mezclen y que venga la que venga. Puede que en mi experiencia tal herramienta vaya como piña, puede que en la experiencia de otro amigo, otro canal que muestra o prueba herramientas, un desastre. Claro, bueno, uno juzga por la que le tocó. Yo ya la había visto y hoy decidí comprarla. Amigo, te digo que la pagaste barata porque si bien acá dice 10 pesos, me la cobraron 12 pesos. Los pagué con mucho placer. Vamos a verla, vamos a analizar sobre el banco. La vamos a analizar sobre el banco y vamos a ver si aparecen todas esas falencias que tuvo tu unidad. También por el estado y la tierra del blister, puedo entender que esto obedece a otro lote, a otra época, y quizás tenga bastante tiempo en ese lugar, dado que el tipo se negaba a cortarle el precinto y vendérmela. Lo puede decir mi sobrino. Le digo, yo quiero esa pinza. Me dice, te vendo esta al precio de la otra. No, vendeme esa al precio que le quieras poner. Bueno, no me vas a decir 20 pesos, pues te voy a decir chao, gracias. Pero me dijo 12. Bueno, el precio es 12. Yo la pagué 3 pesos más. Puede que haya estado guardada, colgada mucho tiempo en exhibición y no tenga esas falencias, porque pertenece a un lote anterior simétrico a una toma de contacto de las anteriores que yo hice. Yo he comentado o lo he hablado con mi sobrino desde qué año vengo probando Metz y en alguna oportunidad, creo que lo he mostrado también acá en el canal, ayer, sin ir más lejos, ha venido falencia. Pero bueno, nada, no les robo más tiempo, quería redondear esos dos conceptos para después no robarle quizás minutos a la charlita. Así que nada, espero que estén teniendo un excelente jueves.
tengo para subir bastante contenido de armado de grifería, de armado sanitario, colocación, pero ya prácticamente todos saben. Imagínense lo fácil que debe ser que hasta un inútil como Mantecol hace un baño. Así que, nada. Les mando un saludo, espero que estén bien. Me llegaron, postdata, me llegaron unas excelentes, excelentes para mí porque yo lo veo y parece que estoy en Hollywood. Unas excelentes para mí. Fotos compuestas o fotos de IA. Bueno, el que se quiera ofender, que se ofenda, no importa. Pero quiero que sepan que me las hace llegar un user de Instagram. Que mi Instagram es libre, mi Facebook es libre. Por ahí tiene acceso a imágenes fieles, porque obviamente están públicas. Y a mí me roban una sonrisa, ¿qué quieren que les diga? Determinadas circunstancias me roban una sonrisa y se las comparto. No busco nada, pero bueno, sé que por ahí las otras personas involucradas, a una no le importa, a la otra está entre caliente, enojado y triste. Bueno, sabe dónde encontrarme, ya todos sabemos. Es cuestión de que él diga voy y lo encare. Nada, son cuestiones de humor. Como decía Luis Sandrini, hacer llorar es fácil, hacer reír es difícil. A mí me han sacado una sonrisa. Incluso Patricio Garay, con su imaginación, me ha sacado un par de carcajadas. Si bien no me veo parecido a ese siciliano, lo veo más parecido al criollo. Y también en algunos me veo parecido a Franchella, depende de qué lado me agarran. Así que nada, les mando un saludo. En otros que han subido con un Torino con 3 ópticas, volcado, me veo igual a Antonio. Así que traten de no hacerme así porque soy bastante más joven que él. Les mando un saludo, gente.